Esto es La Entrevista con Raúl Valladares. La nota introductoria es presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. La Cámara Legislativa retoma sus sesiones ordinarias con una agenda en la que descollan las reformas electorales y que a mitad del periodo coincide con las elecciones internas de Libertad y Refundación Libre, principal partido de oposición. Además, también están los contactos con la Misión de Apoyo contra la Corrupción e Impunidad en Honduras, MASI, para armonizar el dictamen de la Ley de Financiamiento, Transparencia y Control de las Campañas Políticas y Partidos Políticos, la única reforma con luz verde en el debate político nacional. La enmienda tiene respaldo del oficialismo, no así de Libre, Partido Anticorrupción, Liberal e Innovación y Unidad, ante la exclusión de reformas como la segunda vuelta electoral, voto electrónico y la integración a órganos electorales y registrales. La borrasca se intensifica con la probable aprobación del reglamento que regulará la reelección presidencial, un tema de titanes donde confluyen Libre y nacionalistas y al que se opone PAC, liberales y PINU. La reelección presidencial es una arista que divide el escenario político y confronta a facciones políticas de Libre que ven en la consultar del tema la validación de una sentencia judicial que califican de ilegal y violatoria de la Carta Magna. Un contexto que explica la falta de voluntad política para lograr el consenso y su aprobación por el Pleno de Diputados del Congreso Nacional, donde sí hay armonía en este tema del financiamiento electoral y los partidos políticos en la que la MAXI y la Comisión de Asuntos Electorales trabajan en conjunto. Al respecto, la parlamentaria Doris Gutiérrez del PINU dijo que es posible que el tópico se aborde en la sesión del Congreso Móvil a realizarse próximamente en la ciudad de Gracias, departamento del Empira. Un ingrediente que pone Chile Tabasco es la denuncia del diputado nacionalista Carlos Villatoro de que la oposición presente en la Comisión de Asuntos Electorales condiciona su apoyo a la MASI si se aprueban algunas reformas electorales. Es una manera de coaccionar a la Comisión de Asuntos Electorales o a determinado partido político, acotó Villatoro, aspecto que el PINU desestima ya que Villatoro no es parte de dicha comisión, a cuyas recientes reuniones tampoco han acudido delegados de Unificación Democrática y de la Democracia Cristiana. Este público conocimiento que los partidos de oposición piden enmiendas como la segunda vuelta, voto electrónico, integración del Tribunal Supremo Electoral y Registro Nacional de las Personas, sin que hasta el momento exista voluntad política para su aprobación. Pese a esto, ningún partido ha expresado su retiro oficial si no se dan esas reformas políticas por las que la oposición pugna por su aprobación. La MAXI propone una ley que regule el financiamiento político y analiza al menos 4 proyectos de ley, para lo cual cuenta hasta el 11 de septiembre para presentar una nueva ley electoral que incluya las enmiendas citadas. El ambiente en el legislativo es que una vez se reanuden las sesiones, estos temas protagonizarán la agenda legislativa. Para el foro La Entrevista les informó Claudia Díaz y Samantha Velázquez. La nota introductoria fue presentada gracias a La Ensenada Beach Resort y Convention Center. Buenos días, Honduras y el mundo. Gracias por estar con nosotros en la entrevista. Saludamos a la gente que nos sigue por Centroamérica TV, en los Estados Unidos y en Radio Visión Honduras. En algún momento usted va a salir, nos puede escuchar en la 90.1 en Tegucigalpa, la 90.9 en San Pedro Sula, la 93.5 en la zona central del país y la 105.5 en el litoral atlántico. Hoy vamos a hablar de las reformas electorales, el tema político del momento, cómo van a ser las elecciones. Tengo aquí a 3 distinguidos invitados. Don Carlos Eduardo. Raúl, un gusto estar aquí nuevamente. Buenos días al pueblo hondureño que nos mira, como igual a mis compañeros de panel. Diputado Renan Inestrosa. Muchas gracias, Raulito, por esta invitación. Me siento muy honrado de estar en su programa, lo mismo que acompañado de Carlos Eduardo, una prominente figura del Partido Libertad y Refundación, y a quien vemos también a su lado izquierdo, el general Romeo Vázquez,
a quien admiro también por el papel que jugó en la crisis del 2009 en nuestro país. Muchas gracias. General. Raúl, para mí un placer saludarlo. Saludos también a Carlos Eduardo y a don Renan. Un saludo cariñoso al pueblo hondureño. General, ¿cómo es las elecciones? Bueno, Hoy dígame lo que piensa. Claro que vamos a hablar como yo estoy pensando qué es lo que puede suceder en nuestro país. Mientras no se resuelvan los problemas de índole legal, en Honduras tenemos una crisis prácticamente. ¿Mel y Juan Orlando no deben ir a elecciones? Para mí, así como está la ley, no. Es prohibido por la Constitución. Y quiero hacer referencia a esto porque lo que la ley tiene es un espíritu. Le cuento algo. Estos dos señores que están aquí a mi derecha andan en campaña, uno por Juan Orlando y el otro por Mel. Y usted dice que eso no es legal. Bueno, y le voy a decir por qué. Mire, el espíritu de la ley es que las acciones de unos no atropellen los derechos de los otros. Es el espíritu de las leyes, ¿no? O sea que no pueden aplastar a los demás. Y también quiere decir de que los políticos no son más poderosos que la Constitución ni que la ley. Y mientras existan esas prohibiciones en la Constitución, yo considero de que no deben andar ni en campaña, tan siquiera. Por lo menos para quienes está prohibida la acción en este momento. Estos dos amigos andan en la ilegalidad. Sí, es que la diferencia que hay entre el 2009 y ahora es que en aquel momento unos estaban vestidos de rojo y ahora están vestidos de azul. Y parece que moteados ahora, porque rojo. Renan, estoy viendo. Y además de eso, ¿qué es lo que yo digo también, verdad? Que esta acción está impregnada de ilegalidad, también de imposición, porque la quieren imponer a la fuerza, ¿no? Y otra también es de ambición. Y eso no puede ser, con el respeto que ellos se merecen. Yo sé de que ellos tienen también derechos, pero también el resto del pueblo que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, tenemos derechos también. Entonces lo que debe haber es un respeto entre unos y otros, porque eso hace que la población se polarice. Y no puede ser que en este momento, cuando el país está sufriendo, cuando el país está prácticamente en una crisis, porque en los últimos 6 años han habido más de 50,000 muertos, 50,000 muertos por la violencia. Y esto que estoy mencionando, los muertos por falta de medicina en los hospitales y también por los robos que hicieron en el Seguro Social. Además de eso, tenemos 6 millones de hondureños viviendo en la pobreza y 3 millones de hondureños que no tienen empleo, más de 3 millones. Tenemos también 3 millones de hondureños que están en pobreza extrema. O sea que estamos en una crisis. Eso es lo que deberían estar resolviendo nuestros políticos actuales. Esos problemas que tenemos en Honduras. O sea que debemos de salvar el país y no estar pensando solo en las ambiciones personales o de grupo. Porque eso es lo que ha estado sucediendo en Honduras. Que las estructuras políticas, las estructuras de Estado y las instituciones se están utilizando para beneficio propio y para beneficio de un grupo, pero no para beneficio de los hondureños. O sea que hay que cambiar la forma de actuar en la política. Esa es la protesta que yo tengo, que es una protesta contra el abuso y contra la injusticia. ¿Es ilegal que Mel Zelaya y Juan Orlando Hernández busquen la reelección? Hasta este momento sí, es ilegal. La Constitución lo establece. Usted dirigió el ejército y a Mel allá lo fueron a tirar a la pista del Juan Santamaría. Entonces Juan Orlando y Mel no deben aspirar. Así como está la ley en este momento, no. Yo no es que estoy en contra de la reelección, yo lo que estoy es en contra del abuso, o sea, de que se quiera imponer a la fuerza una acción que constitucionalmente es ilegal. Y hasta este momento es ilegal. El artículo 239 de los proyectos... ¿Los dos están en ilegalidad? Si los dos andan en esa acción, los dos están en ilegalidad. ¿Pero qué andan en eso? Bueno, pues entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? Que no están respetando al pueblo. Al pueblo no se debe ir a respetar porque la ley le pertenece al pueblo. La Constitución es un instrumento
que somos dueños todos los hondureños. Le voy a decir algo. Renan Inestrosa, que está ahí aquí a aquel lado, ¿sabe qué dice? Que la reelección es algo ya juzgado, que eso va. ¿Qué le dice usted a Renan? No, que de una forma, se puede decir que no. Mírelo cómo se ríe. Se está riendo. Es que no puede ser impuesta. Las cosas no pueden ser impuestas solo porque yo estoy en el poder. Y Carlos Eduardo también, ahí anda todos los fines de semana conmigo. Yo no lo he escuchado a Carlos Eduardo, pero yo lo que le voy a decir es que no puede ser una situación impuesta y creer, ¿verdad?, que alguien va a estar encima de la Constitución y la ley. No puede ser impuesto. No debe haber una imposición. Vuelvo a repetir, la ley no es para aplastar a unos y otros. Por eso decía aquel dicho, no hagas a otros lo que a ti no te gustaría que te hicieran. Eso hay un dicho que así dice. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer en este momento, es respetar la Constitución y la ley. Yo por eso hago un llamado al pueblo hondureño. Yo hago un llamado al expresidente Carlos Flores, que la vez pasada andaba defendiendo la Constitución y la ley. Lo mismo que ¿A quién les he llamado? Al expresidente Carlos Flores. También una llamada también al expresidente Micheletti, que nos unamos a defender la patria, porque la patria está en peligro nuevamente. No es posible que permitamos que se siga abusando, porque eso nos va a llevar a una confrontación entre hermanos sin necesidad. Ni Flores ni Micheletti dicen nada. Nada, yo los invito ¿dónde están los indignados? Tenemos que invitarlos también, que salgamos a defender nuestra patria, que nos unamos en esta ocasión a los otros líderes políticos. Yo sé que también, ¿verdad? Yo no he escuchado a Carlos Eduardo, yo sé que muchos de ellos no están a favor de que se viole la Constitución. Pero este camina con él todos los fines de semana. Bueno, pero eso yo no lo he escuchado a él que esté a favor de que se viole la Constitución. Y si no está a favor, también es invitado, nos debemos unirnos todos los hondureños, porque debemos de pensar más en nuestra patria, en Honduras. Honduras es primero, no las ambiciones personales, ¿verdad? Yo sigo advirtiendo eso, que no podemos seguir haciendo que nuestro país se nos hunda. Honduras está muriendo. Cada vez que asesinan gente en la calle, Honduras muere. Cada vez que muere gente por falta de medicina, Honduras muere. Y cada vez que despiden a una persona, también Honduras muere, porque es una persona que sufre. Ahora tenemos tantos desempleados y establezcamos una diferencia entre los hechos y las palabras. Los hechos son unos y las palabras son otras. Dicen que Honduras está cambiando, que Honduras está mejorando, y miramos nosotros que los hechos son diferentes. Yo le digo al pueblo que no me escuchen a mí, que escuchen su corazón y que establezcan la diferencia entre las verdades y las mentiras que nos dicen, entre los hechos y las palabras, porque los hechos son otros. Tenemos tantos muertos en el país. Yo no sé cómo podríamos estar hablando de reelección, y repito, más de 50,000 muertos en los últimos 6 años. Eso no es prudente para los hondureños, de que se esté hablando de reelección cuando hay problemas serios que no han podido resolver, el problema de la inseguridad. ¿Y cómo es que van a exigir un premio? Porque eso sería un premio. Exigir que realmente los reelige el pueblo, sabiendo de que no han sido capaces de resolver estos problemas tan serios que tiene el país en este momento. Sobre todo el problema de la inseguridad. Porque sobre la inseguridad se montan los otros problemas. El problema de la inversión, el problema del desempleo, el problema de la falta de oportunidades, el problema de la salud, el problema de una buena educación. Todos los problemas se montan sobre la base de la seguridad y no han sido capaces de resolverse el problema de la seguridad en este momento. Don Renan Inestrosa, bienvenido. Yo lo he escuchado a usted decir que la reelección ya es un hecho. El general está aquí, como decimos los hondureños, revuelto, que eso no es correcto. Buenos días. Buenos días, Raúl. Sostengo lo que usted acaba de manifestar, basado en varios aspectos. ¿Cómo inicia todo? Cuando un grupo de ciudadanos, amparados en el artículo 80 de la Constitución de la República, van a hacer una petición a la Corte Suprema de Justicia para que desaplicara algunos artículos de la Constitución y declarara algunos artículos como inconstitucionales de otras leyes, en este caso del Código Penal. Ambos escritos los acumulan, mandan al Ministerio Público para que emita su opinión, regresan nuevamente a la Corte Suprema de Justicia, los analizan, emiten una sentencia, la Sala de lo Constitucional profiere esa sentencia, se comunica al Congreso Nacional y el Congreso Nacional lo publica en el Diario Oficial, La Gaceta. Ahí está prácticamente todo el proceso de legalidad.
que profiere la sentencia, declara inconstitucional el artículo 330 del Código Penal, que penalizaba con 6 a 10 años de reclusión a aquellos que propiciaran la reelección. Eso lo declara inconstitucional, porque está fuera de la Constitución. Y dentro de la Constitución de la República desaplica el artículo 239, que establecía una penalidad de cesación del cargo e inhabilitación del cargo para aquellos que apoyaran o incitaran la reelección. Eso lo desaplica. También desaplica el 42, numeral 5, que quitaba la ciudadanía a aquellos que apoyaran la reelección. También desaplica el segundo párrafo del artículo 4, donde tipificaba como delito de traición a la patria a aquellos que no propiciaran la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia. Y desaplica también el último párrafo del artículo 374, que es el que prohibía la reelección para el periodo subsiguiente. ¿Qué es desaplicación? Algunos dicen que este es un término que nunca lo habían escuchado y que no está en la Constitución de la República. Pero estudiando minuciosamente, mire cómo comienza el artículo 64 de la Constitución de la República. Dice, no se aplicarán, o sea, desaplicación. No se aplicarán leyes y disposiciones que disminuyan, restrinjan o tergiversen los mismos derechos y garantías establecidos en la Constitución. Entonces, basado en ese artículo, los jueces vienen tienen una disyuntiva. El artículo 37, que establece el derecho de elegir y de ser electo, que es un derecho abierto, contra otro artículo que es restrictivo, como el 239, que prohibía para un ciudadano volver a reelegirse. Entonces, al haber ese conflicto de leyes, se basa en un principio pro homine que dice que cuando existe un conflicto debe de aplicarse la ley de tal manera que más favorezca a el ser humano, y profieren entonces la sentencia. También lo hicieron basado en otro aspecto, y es el hecho de que el artículo 18, también dentro de la Constitución de la República, establecía que cuando existe un conflicto entre un tratado y una ley, debe de prevalecer el tratado, y la Constitución de la República entra en vigencia el 22 de enero de 1983, pero ya había tratados como el de 1969, que es la Convención Americana de los Derechos Humanos, o el de 1981, que es el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. Entonces, se basan en un principio universalmente aceptado, que dice, el que es primero en tiempo es primero en derecho. Entonces, esos tratados, que la misma Constitución dice que al entrar en conflicto con la Constitución deben de prevalecer, ellos fueron primeros en tiempo. Entonces los legisladores debieron de haberlo considerado en 1981 y sin embargo no lo hicieron. Hoy se profiere una sentencia en donde prácticamente ya se deja desaplicados esos artículos. ¿Qué es la desaplicación? También no afecta la vigencia. Los artículos están vigentes. Lo que hizo fue hacer que perdieran la eficacia. Recuerde de que hay 3 poderes del Estado. Uno administra el Estado, otro que es el que crea las leyes, y la Corte Suprema es el que aplica las leyes. Al desaplicar esos artículos quiere decir que la Corte Suprema ya no puede aplicar ninguna sanción para algo que ya ha sido desaplicado dentro de la Constitución. Entonces, sí es legal porque ya la Corte Suprema de Justicia profirió una sentencia. Es más, hubieron otros recursos para poder declarar inconstitucional o sin lugar esa sentencia, y otra Corte Suprema de Justicia los declara también inadmisibles. Entonces, prácticamente lo han conocido 2 Cortes Supremas de Justicia, por eso ya es una cosa juzgada. Ahora bien, hay un principio universal en materia de derecho que dice que lo que la ley no prohíbe lo permite. Entonces, si no está prohibida la reelección, entonces está permitida. Ahí hay un problemita, que la reelección está permitida en forma indefinida, así como en Nicaragua, así como en Venezuela. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reglamentarla. ¿Qué está ocurriendo? La gente está escuchando de que anda gente a lo largo y ancho, las aldeas, los caseríos, los municipios, las ciudades. ¿Cuántas firmas tienen los nacionalistas que ya? Se están recolectando firmas, más de 1 millón de firmas, pero no solo es de nacionalistas, Raúl. Ahí vemos gente independiente, gente inclusive de otros partidos políticos que han firmado porque están a favor de darle la oportunidad a alguien que en este caso
es Juan Orlando Hernández, es la figura más visible, que está haciendo un buen gobierno. Entonces, los nacionalistas, obviamente, orgullosos de tener a un presidente que ha propiciado cambios, transformaciones y que habla de una nueva Honduras, entonces, inspirados en lo que está ocurriendo en la mayor democracia del país, del mundo, que es los Estados Unidos, en donde se permite la reelección por un periodo más, entonces andan recogiendo esas firmas, más de 1 millón de firmas que se van a recolectar. Eso va a permitir que se pueda propiciar una iniciativa ciudadana que se va a plantear en el Congreso Nacional. Y como diputados tenemos que poner oídos sordos, tenemos que escuchar cuál es el clamor de ese pueblo, y si ellos quieren que se reglamente la reelección por un periodo más, entonces vamos a trabajar en ese sentido para poder lograr los votos necesarios y que así de una vez por todas ya se convierta, como dice el general Romeo Vázquez, en algo legal la reelección reglamentada por una tan sola vez. Está interesante este programa. El 28 de junio del 2009, el general estaba al frente del ejército que derrocó a Mel. Renán Inestrosa estaba con las camisetas blancas y Carlos Eduardo andaba protestando por el golpe de Estado. Bueno, ¿qué piensa Carlos Eduardo? Sobre ese pequeño diagrama que acabas de escribir en este papel, solo hay algo que no ha cambiado: mi posición. La versión de Romeo de hoy, ojalá la hubiéramos tenido en el 2009 y no hubiera habido golpe de Estado. Y la versión de Renán de hoy, si lo hubiéramos tenido en el 2009, hubiera habido consulta, encuesta y de ahí constituyente. Y Honduras estaría mejor. Honduras estaría distensada con un nuevo pacto social y con un nuevo esquema de gobierno más incluyente y no como lo que hoy tenemos. Pero bueno, así es la política, ellos tienen derecho a cambiar de posición. Nosotros mantenemos la misma. ¿Renán y el general cambiaron de posición ya? Claro, claro, porque lo que antes era, en el caso del general, lo que antes eran sus argumentos para dar el golpe, hoy son los argumentos para oponerse a algo que debió ser consultado. Nosotros lo único que creemos en el Partido Libertad y Refundación es que está bien todo el argumento jurídico que hace Renán, pero ese argumento jurídico no tiene legitimidad popular. Ese es el problema de este país, que todas las decisiones las toman al margen del pueblo hondureño. Aquí a todo mundo se consulta, allá consultan a curas, consultan a pastores, consultan a empresarios, consultan derechos humanos, consultan expertos en diferentes temas, pero nadie le quiere hacer una consulta al pueblo directamente, solo libre. Y libre, por eso, en este tema de la reelección, del cual estamos opuestos, como se impuso ilegalmente en la Corte por 5 magistrados, sin cuando esos temas deben de ser consultados, ante la realidad contundente que lo ha dejado claro aquí el diputado del Partido Nacional, de que es un tema en el cual el Partido Nacional ya está claro y está trabajando y se está organizando para llevar a Juan Orlando a las elecciones como candidato del Partido Nacional. Ante esa realidad... 1 millón de firmas dijo que tiene. Ahí lo tiene, 1 millón de firmas. Ante esa realidad, ¿qué hace libre? Primero, ¿Esa es legitimidad popular? Primero impugnamos ante la Corte Suprema de Justicia la sentencia y la resolución por la cual se habilita la reelección en Honduras. ¿Y cuál fue la respuesta de la Corte? Del anterior, silencio. No contestaron. Y de la que recientemente se nombró en el Congreso entre el Partido Nacional y los diputados del Partido Liberal, esa sí nos contestó y dijo no lugar. O sea, que no hay nada que discutir en la Corte. Nosotros somos políticos, Raúl, general. Nosotros sabemos por dónde van las cosas. Nosotros no podemos quedar alegando que es ilegal hasta que Juan Orlando se reelija. O nos podemos organizar para ir a derrotarlo. Y en eso es lo que estamos haciendo. Pero nos estamos organizando buscando legitimidad. Mire, pueblo hondureño aquí, si me pueden enfocar esto. Esta es una boleta donde el 30 de octubre el Partido Libertad y Refundación va a elecciones primarias internas. Y en esas elecciones internas le vamos a preguntar a la base de Libre, le vamos a hacer esta pregunta que está aquí. Si Juan Orlando se inscribe como candidato del Partido Nacional, ¿está usted de acuerdo que José Manuel Zelaya Rosales participe y lo enfrente? Y entonces la base de Libre
el pueblo libre va a responder con un sí o con un no. Creo yo que Honduras necesita urgentemente que el proceso de consulta al pueblo se instaure a nivel de Estado. Nosotros lo hacemos a nivel de partido porque es hasta ahí donde podemos. Si la base de Libre dice sí y Juan Orlando se inscribe, Mel es el candidato de Libre. Si la base dice no, Xiomara es nuestra candidata. Pero si la base dice sí y Juan Orlando no se inscribe como candidato del Partido Liberal, tampoco se inscribe el presidente Zelaya. Entonces, Honduras fue a un proceso de golpe de Estado porque el presidente Zelaya le quería hacer una pregunta al pueblo hondureño. Y la pregunta era muy sencilla. ¿Considera usted que es necesario que se instale una constituyente? ¿Sí o no? Y esa pregunta desató un golpe de Estado. Esa pregunta hizo que el general Romeo fuera a Caramel a su casa, a tiros, y lo fuera a tirar a la pista del aeropuerto Juan Santamaría de Costa Rica. ¿Quién? Mi amigo Romeo Vázquez, que está aquí cerquita. Yo. Usted, bueno, las Fuerzas Armadas bajo sus órdenes. Fue a sacar a Mel a tiros. Las Fuerzas Armadas fueron a sacar a Mel a tiros de su casa. No, usted dijo que Romeo. Bajo las órdenes de Romeo, porque no sé si él personalmente estuvo ahí presente. El hecho es que lo sacaron, y lo sacaron los militares que usted comandaba. Y ese acto se llama golpe de Estado. Y en ese momento el Partido Nacional, ¿qué hizo? Lo aplaudió, se puso camiseta blanca y se fue a las calles a decir: salvemos la democracia, porque todos los golpes de Estado siempre usan la bandera de salvar la democracia. Renan andaba aplaudiendo. Pues yo lo miraba con camiseta blanca, mi amigo. Allá andaban todos los grupos de buscar en las redes, buscar en los periódicos. Usted no anduvo, con la camiseta blanca. Usted presume, pero la verdad es que no. Puede ser que esté equivocado yo, pero yo no lo escuché tampoco condenando el golpe. O sea, el general Romeo mandó a sacar a Mel. Sí, claro. Y dijo que por orden de la Corte Suprema de Justicia. Ajá, y ahora la Corte Suprema dice que la reelección es legal y él ya no le hace caso a la Corte. Ahí es donde ellos se contradicen, pueblo hondureño. Por eso yo decía, y con respeto a las dos personalidades que aquí tengo, pero le debemos ser fiel al pueblo hondureño y mostrarle una sola cara. Nosotros consideramos que solo las consultas pueden dar legitimidad para estos cambios tan importantes, pero las consultas directas al pueblo hondureño. Si hubiera habido consulta el 28 de junio del 2009, ¿qué hubiera pasado? ¿Saben qué hubiera pasado? Que el presidente Zelaya hubiera mandado un proyecto al Congreso Nacional respaldado por el resultado de la consulta. Y el Congreso hubiera decidido si le iba a hacer caso o no al pueblo. Puede ser que hubiera ignorado la petición popular. Eso era posible. Porque lo que se pedía era que se instalara una cuarta urna el día de las elecciones. ¿Y qué quería decir eso? Que el día que se iba a elegir un nuevo presidente, unos nuevos alcaldes y un nuevo Congreso, iba a haber una cuarta urna para que usted opinara. Pero le tuvieron miedo a su opinión. Libre no teme su opinión. Y de hecho, esperamos que el 30 de octubre usted vaya a las mesas electorales del Partido Libertad y Refundación y participe en una consulta. Queremos saber qué opina. Aquí está. ¿Usted está de acuerdo con que Mel enfrente para derrotar a Juan Orlando? ¿Sí o no? Por otro lado, está bien que hablemos del tema de la reelección y que tengamos posiciones en este momento en las cuales no estamos de acuerdo. Pero hay temas más importantes que yo quiero hacer ver aquí en este foro. ¿Cómo vamos a ir a elecciones con las condiciones actuales? ¿Hay garantía de que el resultado de las elecciones sea respetado? ¿Hay garantía que el voto que usted va a poner en una urna el 24 de noviembre del otro año sea respetado? A mi juicio no las hay. Y el Partido Libertad y Refundación considera que no podemos también esperar que las elecciones sean un mecanismo para resolver las grandes diferencias y la crisis que vive Honduras si no hay garantías de que esas elecciones son transparentes. Por eso hemos planteado que hay que hacer 5 reformas a la ley electoral. La primera es la segunda vuelta. Eso es urgente. La segunda vuelta. ¿Qué es la segunda vuelta? Pueblo hondureño, es que usted va a las elecciones el 24 de noviembre. Y hay un resultado, hay un candidato que saca más votos,
hay un segundo lugar, un tercero, un cuarto y un quinto. Los dos que saquen más votos van a segunda vuelta, para que así el que gane al final tenga mayoría calificada. Porque como estamos hoy en Honduras, puede ganar un presidente con 35% de los votos como el que hoy tenemos. Y consideramos que es más sano para la democracia que los presidentes sean electos por mayoría. También necesitamos el voto con huella. ¿Qué quiere decir eso? Que usted al ir a la urna, solo usted pueda votar en su nombre. Porque aquí muchas veces se ha dado en centenares de miles de casos que llegan los ciudadanos hondureños a votar y le dicen, usted ya votó. Carlos, pero puede ser que yo esté equivocado, pero yo no creo que esa reforma venga. Bueno, nosotros estamos exigiéndolo. Y faltan 3 más. Renan, va a haber esa reforma. Yo creo que... Va a haber esa reforma. Yo no veo voluntad. Creo que la reforma para poder regular el financiamiento de las campañas políticas es así, porque hay un convenio suscrito por el presidente Juan Orlando con la Organización de Estados Americanos. Solo déjeme decir algo. Raúl, yo soy liberal, pero apoyo la postura libre. Si José inscribe, él debe participar porque no es legitimizar, es enfrentarlo legítimamente. O no, aquí los cachos no respetan. Ahí yo le quiero agradecer a Carlos Eduardo, y Raulito. Su compañera Elvia Argentina Valle dice, buen día, estimado amigo, la saludo. Tiene toda la razón Carlos Eduardo. Esa consulta iba a ser enviada al Congreso y el presidente del Congreso Nacional, Micheletti, ya había decidido que se iba a engavetar. Yo solo quería agradecerle, sé que le toca el turno al general. Espérese, y el general, la Constitución obliga a las Fuerzas Armadas a defenderla. ¿Hará este jefe del Estado Mayor Conjunto lo mismo que hizo usted? Raúl, invite obreros a su programa, que ellos conocen todas las necesidades. 1 millón de firmas recolectadas es cantidad con gente hambrienta. A cada activista le dan una tarea de recolectar 30 firmas. El pueblo hondureño, que es mayoría, estamos en contra de la reelección y demostrémoslo con doble firmas. Parte de lo que dice la gente. El general, él le toca después. Bueno, fíjese que a mí me encanta escuchar a los abogados, ¿verdad? Porque los abogados tienen una buena retórica. ¿Me está hablando de ellos dos? No, estoy hablando de los dos, porque tienen una buena retórica. Pero yo siempre recuerdo la historia, ¿verdad?, de la muralla china, que mide 8.851 kilómetros. Y eso lo hacían para defenderse de las invasiones. Pero ¿sabe qué, verdad? China fue invadida 3 veces. ¿Y sabe por dónde entraron los invasores? Por la puerta principal. ¿Y qué quiero decir con eso, verdad? Que lo que sucedía es que no estaban conscientes los chinos, ¿verdad?, que hay que luchar por la integridad. No, usted le está diciendo a los hondureños que estos dos van a entrar por la puerta principal. No. Lo que le quiero decir es esto, que todo liderazgo debe estar fundamentado en principios y valores. Y uno de los principios se llama la integridad. Entonces a veces nosotros los argumentos tenemos que derrotarlos, pero también con argumentos, o sea, con buenas ideas, pero no con ataques personales, ¿verdad? No que con buenas ideas, porque son argumentos válidos cuando hay ideas diferentes, ¿verdad? Porque también tenemos derecho a pensar y a decir las cosas que nosotros pensamos y a actuar como nosotros consideramos que es lo mejor. Yo no he cambiado de posición. Lo que fue malo en el 2009 sigue siendo malo hoy. Eso ha sido claro en mi forma de pensar. Y siempre se lo he dicho al pueblo hondureño de frente. Si usted estuviera al frente de las Fuerzas Armadas, ¿quitaría a Juan Orlando porque quiere reelegir? No, yo haría lo mismo que hice la vez pasada. Reunirme con todos los líderes. ¿Por qué te reís? Ya me imagino a Juan Orlando en la pista del aeropuerto de Costa Rica. Lo que yo hice en este periodo fue reunirme con todos los líderes políticos para tratar de evitar la crisis. Lo mismo estoy haciendo ahora. Les digo a los líderes políticos, eviten una crisis en Honduras. No hagamos que nos confrontemos entre hermanos. Yo hablé con todos los políticos en ese momento, con las embajadas, con el cuerpo diplomático, con los medios de comunicación social del país, para que ayudaran a que los políticos se sentaran en una mesa a resolver la crisis, porque era una crisis la que nos avecinaba, y las crisis son dolorosas, y ahora va a ser peor, porque como le decía, tenemos tanta gente resentida en el país en este momento.
Y eso lo tenemos que evitar a toda costa. Te preguntaba, las Fuerzas Armadas tienen omisión constitucional, no debemos de llegar allá. Yo por eso hago el llamado a los líderes de diferentes partidos políticos, a que nosotros, si no hay una oposición, porque la oposición está bien controlada en el Congreso Nacional, entonces que hagamos una oposición patriótica, donde nos unamos todos los hondureños que amamos esta tierra, para que la defendamos de los abusos. Yo sigo insistiendo, los abusos y la injusticia. Las leyes no son para dar privilegios, yo no sé si me equivoco, los abogados creen que es para dar privilegios las leyes. Y les vuelvo a repetir, y esta palabra voy a repetir, no hagamos a otros lo que no nos gustaría que nos hicieran a nosotros. Eso es una constante que debemos de repetirla. Entonces aquí, ¿verdad? Lo que se debe hacer es realmente hacer las cosas como el procedimiento lo establece. La Constitución establece los procedimientos. Porque después, ¿verdad? Lo que salen es llorando cuando... Por ejemplo, en el 2009, ¿verdad? Llorando, como decía aquel, el rey Moro, que cuando le dijo a la mamá al rey Moro cuando perdió el reino con los reyes católicos. Cuando lo sacaron de Granada, el 4 de enero de 1492. Exactamente. Y entonces le dice, no llores como mujer, es lo que no pudiste defender como hombre. Entonces después de quedan echándole la culpa a otro. A mí me tiraron toda la tierra del 2009, cosas que no pudieron resolver los políticos, que deberían de resolverlo, y no que tuvieron que ir a tocar las puertas de las Fuerzas Armadas para que le resolvieran ese problema que no lo pudieron resolver. Y otra cosa, nosotros dicen que estuviéramos mejor. Yo veo que en Venezuela el 80% de la población está en contra de Maduro, porque allá se están muriendo de hambre, y no me van a decir a mí porque yo conozco bien, si yo estaba ahí bien cerca del procedimiento. Ya la plata de Chávez no estaría allá porque Chávez murió, imagínense, y el heredero de Chávez está a punto de lincharlo también, ¿verdad? Y los otros están a punto de meterlos presos porque todos los han encontrado pruebas suficientes que han hecho actos de corrupción. Toda esta gente que está con el socialismo del siglo XXI. Así es que al pueblo hay que decirle la verdad. Cuando uno habla con integridad, se le dice la verdad al pueblo, y no tratar de decir lo contrario, porque yo sabía perfectamente que lo que estaba sucediendo era un cambio de sistema. Claro, a mí no me interesaba porque yo me ubico siempre en un centro integrador. Yo no miro como enemigos a los de izquierda, ni miro como enemigos a los de la derecha. Lo que sí que está sucediendo ahora es que hay populismo de izquierda y populismo de derecha. Estos dos señores son populistas. A los hechos nos remitimos. Cuando andan ahí dando esa bolsa que le dan a la gente, ¿verdad?, para comprarles la voluntad, es un acto populista. Renan, ¿andan comprando voluntad de usted? Eso no puede ser, va jugando con el hambre de nuestro pueblo. Quiere transformaciones, quiere una nueva Honduras. Oye, y ve la pero esperanza la pobreza hay que erradicarla, no hay que fomentarla. Que es el único que la puede continuar. Y fíjese que algo bien importante relacionado con lo que dice el general. El 80% de los venezolanos no quieren la reelección de Maduro, de Nicolás Maduro, pero el 100% de la oposición quieren que Nicolás Maduro sea el candidato del oficialismo, por así decirlo. ¿Por qué razón? Porque no le tienen temor, saben y están seguros que van a ganar. Aquí en Honduras es lo contrario. Toda la oposición no quiere que Juan Orlando se postule porque creen que van a perder las elecciones por todos los cambios que él está haciendo. Los de Libres Imagínense la pregunta que ellos hacen. Y le quiero agradecer a Carlos Eduardo porque los de van a Libres imprimir. sí quieren que Juan Orlando se postule. Sí, ¿Sí o no? sí quieren. ¿Y sabe por qué? ¿Sabe por qué, Raulito? Porque van a imprimir de repente 1 millón de papeletas y la pregunta comienza, si Juan Orlando Hernández, entonces obviamente es 1 millón de papeletas con la publicidad a favor de Juan Orlando Hernández. Si Juan Orlando se lanza, entonces usted apoyaría a que sea Mel el candidato del Partido Libre. Entonces usted ahí ya ve el enorme temor que existe por parte de la oposición de que Juan Orlando se postule, contrario a Venezuela. Allá más bien darían gracias a Dios. Y obviamente es por todo lo que está haciendo Juan Orlando Hernández. Y luego algo que mencionaba Carlos Eduardo era que ellos buscaron en el 2009 legitimar una cuarta urna. Ahora el Partido Nacional está legitimando también el clamor de todo un pueblo, más de 1 millón de firmas que dicen
y que quieren que Juan Orlando sea el candidato del partido y que se le dé una oportunidad. Con la reelección no es que está garantizado que Juan Orlando va a ser el presidente, pero tienen ese gran temor. Si a mí le dieron golpe de Estado por esa tal cuarta urna y ahora hay pero usted reelección. sabe, Raúl, de que era una cuarta urna controlada únicamente por todos los activistas, los dirigentes que él controlaba. No había ni siquiera un representante del Tribunal Supremo Electoral, ni organismos internacionales supervisando todo eso. Ahora entonces sí se quiere hacer una vinculación. El Partido Nacional levanta una consulta, más de 1 millón de personas humildes, de estratos de las aldeas, caseríos, de jóvenes, de mujeres, de tercera edad, de clase media, de clase alta, de otros partidos políticos. Va a ir al Congreso Nacional una iniciativa ciudadana, que el requisito solo eran 3.000 firmas, pero va a ir más de 1 millón de personas pidiendo de que se le dé la oportunidad para que el presidente actual, Juan Orlando Hernández, pueda postularse. Y no es que lo van a elegir, por así decirlo, pero es parte de la democracia entre un pueblo que va a tener la oportunidad de escoger a alguien nuevo, a alguien que no conoce, o a alguien que durante 2 años y medio ha estado cambiando y transformando este país. Y en materia de seguridad, mire cómo ayer ya se habla de unas extradiciones que en el pasado no se permitían. Y no solo eso, porque Honduras prácticamente se estaba convirtiendo en un narcoestado, controlados sectores prácticamente por narcotraficantes. ¿Quién vino? Juan Orlando Hernández, arriesgando su vida, la vida de su familia, y ha tomado decisiones que nunca antes otro presidente las había tomado y que en ningún otro país del mundo se están tomando. Juan Orlando ha declarado Honduras como terreno hostil para el narcotráfico. Y en materia de infraestructura, veamos los grandes cambios que se están haciendo. El otro día yo miraba a Juan Orlando abriendo ya la licitación para poder pavimentar la carretera del sur. Fue al corredor seco pavimentando la carretera que viene desde Guascorán hasta el Valle de Comayagua. Anduvo allá en Olancho tratando ya de terminar la pavimentación, que pasaron más de 2 gobiernos para que se terminara y ahorita ya le falta poquito para que esté pavimentada la calle que conduce hasta el departamento de Olancho. Ayer inaugurando la pavimentación de un bulevar en Catacamas. Vamos al norte, en el norte barbaridad de maquinarias trabajando en la pavimentación a 4 carriles de la carretera que conduce hasta San Pedro Sula. Nos desviamos desde La Barca, también pavimentando 4 carriles hasta Progreso. Increíble cómo han pasado gobiernos en el pasado que no han pavimentado un pequeño tramito de carretera. Y ya viene también la pavimentación que va desde Pitosolo hasta Ceibita, pasando por la ciudad de Santa Bárbara, y después viene la pavimentación hasta el occidente del país. Increíble, increíble cómo un presidente está transformando nuestro país. Y ese es el temor que tiene mucha oposición, de que al ver los programas de vida mejor, cómo se están llevando ecofogones, cómo se están poniendo pisos, techos, pilas. Aquí le dice el de Argentina Valle, entonces, ¿cómo le van a decir a la gente? Su compañera diputada le dice, duele ver cómo engañan a la gente de la tercera edad. Le hacen firmar diciéndoles que le darán bono de la tercera edad, la bolsa solidaria, que todos los diputados aprobamos en el Congreso, la entregan, pero deben firmar por la reelección de Jo. El empleado del gobierno le asigna determinada suma de firmas. Si no las entregan, ellos comentan, serán despedidos. ¿Qué es eso? Abuso de poder, valerse de la pobreza del pueblo, y esas firmas no son auditadas por nadie. Eso no demuestra nada legal. La decisión de extradición son obligadas, si no es la DEA o la Embajada Americana. No habría ninguna extradición. Que se aterrice Renan. Hubo un auto acordado de la Corte Suprema de Justicia que permite la extradición, ¿verdad? Y ahorita lo que ha ocurrido es que se reformó la ley de tal manera que se crea la figura de los jueces nacionales para poder conocer los casos de extradición. Ahorita esta semana se va a aprobar para poder incluir la figura de los jueces anticorrupción y los jueces antiextorsión. Todo eso ha militado una serie de reformas que no se habían tomado otros. Pero le agradezco a Elvia por recordarme lo de la bolsa solidaria. Yo había mencionado pisos, techos, pilas, y no había mencionado la bolsa solidaria, que es lo que le quita son aprobados el hambre por nosotros los diputados de todas las bancadas, dice el de Argentina. El hambre le quita al pueblo la bolsa solidaria. Y yo le pregunto a la gente, ¿había otro gobierno que le quitaba el hambre a ustedes, llegando hasta las aldeas más remotas a darle una bolsa de comida para que la gente sienta qué es lo que hace el gobierno? Los gobiernos pasados no han hecho nada
nada por la gente más pobre, simplemente se dedican a hacer una que otra obrita, pero a la gente humilde no le llevan nada. Este gobierno, presidido por Juan Orlando, tuvo esa visión. ¿Qué puedo hacer yo como gobierno para poderle quitar el hambre al pueblo hondureño? Y entonces crea la figura de la bolsa solidaria. No, es que está bien entrenado, no, pregúntele. Pues, la pregunta mía es, si a una persona la asesinan, al asesino hay que meterlo preso, o hay que ir a consultar al pueblo para meterlo preso, porque cometió un delito. Y lo mismo está sucediendo con esto de la Constitución. Lo que están haciendo es irle a preguntar al pueblo de una ilegalidad. Entonces, ¿por qué están haciendo eso? O sea, si ese no es el procedimiento. Irle a preguntar al pueblo de una ilegalidad es como que le fueran a preguntar al pueblo y van a meter preso a la persona que asesinó a otra. Hay un principio universal en materia de derecho general que dice que no hay pena sin ley. Al venir la Corte Suprema de Justicia y proferir una sentencia y desaplicar esos artículos, entonces prácticamente no hay ley. Y al no haber ley, entonces no hay pena. Las penas que existían en la Constitución de la República era cesar en el cargo, la inhabilitación del cargo, la pérdida de la ciudadanía, la que estaba en el Código Penal, reclusión de 6 a 10 años, y la última que establece en el artículo 4, que es la tipificación del delito de traición a la patria. Entonces todo eso prácticamente la Corte Suprema ya no lo puede aplicar porque ya no está en la ley. Voy a una pausa, luego sigue Carlos Eduardo Reina. Aquí me dice alguien, ya le puedo decir. Entre las ilegalidades y ambiciones de Meli Ho, este último está en mayor desventaja porque la alternabilidad en el ejercicio de la presidencia sigue vigente en la Constitución. Si Ho goza de simpatía del pueblo, no debería acobardarse ante una segunda vuelta. Con seguridad alcanzaría más votos que en las primarias. Ya volvemos. Don Carlos Eduardo. Don Raúl, don Romeo y don Renan, las 3 R's están aquí. Yo he escuchado atentamente, les he dado tiempo, que expresen sus ideas, y espero me permitan ellos también, sin interrupciones, dar las nuestras. Voy a empezar diciendo los nacionalistas tienen una manía. Ellos creen que inventaron el agua caliente. Ellos siempre son los primeros en todo y los únicos. Así decía Maduro, que el primer presidente que aquí, que allá, y dejó el país con una bomba fiscal que el presidente de la nunca anduvo echándole la culpa a él, pero le tocó honrar las deudas que dejó con los maestros y con las térmicas. Tú estabas ahí en ese gobierno. Dicen que ellos, que nunca en la vida en Honduras se habían pavimentado calles hasta hoy. Yo les quiero recordar que esa hermosa carretera del norte, quien la dejó armada es el presidente de Zelaya, con la cuenta del milenio, cuenta que perdió el Partido Nacional. Y que como todo le echan la culpa a Mel, es que fue Mel. No, hombre, si cuando Mel era presidente la cuenta del milenio no tenía problemas. A ellos se las quitaron, por ahí. Hablan de los bonos y de la reducción de la pobreza. Vamos a ver, el Partido Nacional, desde que gobierna el Partido Nacional, desde el 2010, la pobreza en Honduras ha aumentado en 8 puntos. Y 8 puntos es equivalente a 800,000 hondureños que en el 2009 no eran pobres, que hoy lo son. Ese es el mérito de Juan Orlando y del gobierno nacionalista. Dicen que ellos están legitimando la encuesta, mejor dicho, las firmas, con eso legitiman la reelección. Bueno, cada quien tiene su visión de legitimidad, pero cuando yo veo estas escenas, ¿cuál es? Esta escena, creo que es vergonzoso que por una bolsa de comida acerquen la cámara. Estén... Aquí está, vamos a ver, disculpen. Ahí le está haciendo campaña a Mel ya. Y ahí le hace campaña a Juan Orlando. No, yo enseño lo que están haciendo ellos. Miren a esta pobre anciana, humilde, con la cabeza bajada porque la dignidad se la siente mancillada. Aquí andan los recogiendo firmas, miren cómo recogen firmas. Fíjense ahí y miren lo que viene después. La presidenta del Partido Nacional subida en la paila de un carro lleno de bolsas solidarias que no las reparten hasta que firmen. Ustedes quieren engañar y siguen queriendo engañar y siguen queriendo engañar. Pueblo hondureño,
aquí solo hay un camino para que este país pueda avanzar. ¿Por qué no hacen una consulta al pueblo? Si el pueblo quiere segunda vuelta, a mis trabajadores le hicieron firmar por la mentada bolsa. Así es. ¿Por qué no usamos la mecánica de la democracia participativa? ¿Por qué no le preguntamos al pueblo hondureño si está de acuerdo con lo que está haciendo este gobierno? ¿Por qué no le preguntamos al pueblo hondureño si quiere la segunda vuelta? Si cree que el LIBRE y el PAC deben tener representantes en el Tribunal Supremo Electoral. Si creen que hay que hacer reformas electorales para que el proceso sea transparente. No, a esas consultas no les gustan, pero a ellos les gustan andar recogiendo firmas con Bolsa Solidaria. Yo les quiero recordar, en el 2009, la ley de participación ciudadana que existía en aquella época y que después del golpe la borraron, fíjense que tenía un ingrediente que era la petición popular, que la gente podía con firmas pedirle a las autoridades sobre temas de interés. Y así fue que se recogieron más de 1.200.000 firmas. Y con ese 1.200.000 firmas se convocó a la encuesta que no era vinculante, para que el pueblo opinara si quería o no una nueva constitución que ha sido mancillada y que sigue siendo violada constantemente por estos señores que nos gobiernan, y que fue violada terriblemente el 28 de junio del 2009. Ese es el futuro, pueblo hondureño. ¿Qué pueden seguir hablando de que Juan Orlando es el mejor presidente de la historia de Honduras? Su bolsillo, su estómago y su seguridad que den esa respuesta si son o no son los mejores. Porque es fácil prometer, es fácil decir yo soy el mejor, pero los hechos son contundentes y el pueblo hondureño no ocupa que le expliquen cómo se siente vivir en Honduras. Te voy a poner un ejemplo. El sábado en la noche, una gran amiga con una niña de 14 años salió de una reunión y se equivocó, tomó la calle equivocada, se fue a meter en una zona donde están en guerra, donde hay pleito constante de maras, y le dieron 5 balazos en el carro. Está bien de milagro. Y a mí me tocó ir a rescatarla y a traerla, a sacarla de donde estaban. Fui con mi hermano Jorge. Esa es la Honduras en que vivimos hoy. Los encostalados, a cada rato hay encostalados. Las masacres, por Dios, por los hondureños. Y es que no nos damos cuenta de lo que nos pasa hoy. No nos damos cuenta de que vivimos en guerra, que hay más muertos en Honduras que en Afganistán y que en Irak y que en Siria, por Dios. Y dicen que este es el mejor gobierno de la historia y que merece ser reelecto. Bueno, cuando todo se desmorona en una sociedad general, periodista, amigo Raúl y Renan, cuando la legalidad desaparece porque los intereses de los poderosos se imponen sobre todo, solo queda un camino: las urnas. Y es ahí a donde el LIBRE apunta, ya que no nos quieren consultar, ya que no nos quieren dar nada, ya que se quieren imponer por el fraude y por la violación a la ley. Pueblo hondureño, los invito a que en noviembre expresemos con contundencia nuestro rechazo a este sistema fracasado, a esto que quieren presentar como nuevo, y no es más que más de lo mismo: pobreza y miseria e inseguridad, que es la que tenemos hoy. General. Yo le quiero al general, no piense, pueblo hondureño, que yo tengo un problema personal con el general, pero somos políticos y él fue candidato presidencial de un partido. Y como políticos tenemos que tener posiciones claras. Y cuando yo le escucho a usted, general, decir que no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan, yo le reclamo a usted, general. Fue a sacar a tiros a mi presidente. Fue a la embajada de Brasil, donde yo estaba, y nos rodeaban con parlantes durante días y días con insultos y con marchas militares. Y ahí andaba usted, general. A los perros los ponían a oler la comida que yo tenía que comerme después junto con el presidente Zelaya. Eso no se hace, general. Yo jamás le haría eso a usted. Y sé que el presidente Zelaya jamás haría algo así, porque es un hombre que tiene valores humanos de solidaridad. Pide perdón por eso, general. Pide perdón. El pueblo necesita darle vuelta a esa hoja. Pero no es defendiendo un crimen como el golpe de Estado que vamos a darle vuelta a la hoja. Es solo con justicia. Y esa vendrá tarde o temprano. Yo ya lo dije a usted una vez, en un hotel que nos encontramos. Mire lo que pasa en Argentina. 30 años después, 40 años después, están enjuiciando a quienes dieron golpes de Estado.
Aquí corrió el Partido Nacional y los golpistas a hacer una autoamnistía para que todo lo que habían hecho quedara en impunidad. Todavía el día de hoy el Estado de Honduras no reconoce que hubo golpe de Estado, pero el pueblo lo sabe. Y el 24 de noviembre del 2017, con contundencia, este pueblo hondureño dirá, basta, vamos por un cambio, vamos por la refundación de Honduras. Hagamos que Honduras sea nuestro país, que deje de ser el país de estos ricos, que deje de ser el país de estos que creen que pueden apachurrarnos toda la vida. No, no queremos eso. Queremos dignidad como nación, queremos soberanía en el pueblo hondureño, que la soberanía no sea solo letra muerta en el escudo nacional, que sea una práctica y que el pueblo hondureño pueda decidir su futuro, y no las transnacionales, y no el Comando Sur, y no la MASI. Ya no tenemos Estado. Ese es mérito del Partido Nacional. Ya no hay Estado. Ahora la justicia la dirige una organización extranjera. Ahora la justicia y la seguridad interna del país la dirige el Comando Sur. Y la política económica del país la dirige el Fondo Monetario. ¿Qué es esto? Un potrero. ¿Qué es esto lo que tenemos? Nosotros tenemos población que espera que su Estado funcione, que dejen de ser asesinados los jóvenes, que desaparezcan los grupos que andan matando selectivamente a líderes de la oposición. Amigos míos, general y Renan, han muerto en esta lucha porque reclamaban consulta. Imagínense. ¡Qué crimen! ¿Cómo va a marcar la historia y cómo guardará la historia los hechos que aquí han acontecido del 2009? Serán las páginas más tristes de la historia hondureña. ¿Le dijiste al general que pida perdón? Sí, que pida perdón. Lo que ocurrió debe de ser objeto de un perdón. Ahí en la PC hay un montón de gente que todos son inocentes. Ellos dicen que nunca cometió delito. Entonces, todo el que delinque así dice, no se cree culpable. Entonces, lo que sí yo les voy a felicitar es por ese buen entrenamiento para la manipulación de nuestra población. Al pueblo hay que hablarle la verdad, porque utilizan la palabra pueblo como una forma indiscriminada, la palabra pueblo. Pero aquí pueblo somos todos. Y lo que yo siempre he dicho, ¿verdad? Que lo que hay que hacer es empezar a respetarnos, pero el respeto comienza por el respeto a la Constitución y las leyes del país. Si alguien viola la Constitución y las leyes y después sale diciendo que es un santito, eso no puede ser. Eso no puede ser. Yo le digo a todos los amigos televidentes que se escuchen ellos para que sepan identificar, como lo decía en un principio, entre los hechos y las palabras, porque dicen muchas palabras, pero los hechos son otros. Entonces yo por eso, como patriota, que amo esta tierra porque mi país me ha dado todo a mí, yo les digo a los hondureños, es el momento que nos unamos como patriotas. Yo por eso, como herramienta política de participación, la alianza patriótica. Pero la verdad es que nuestra acción es netamente patriótica. Ya basta de los abusos políticos. Ni uno ni otro. Mire, sin ningún pudor le vienen a decir al pueblo que son angelitos, ¿no? Y que no han hecho nada, y que ellos son los mejores del mundo. Si la obligación de alguien que esté en el poder es hacer todo lo que manda la Constitución y las leyes, lo mandaron para administrar el país, para ser buenos líderes. Pero ¿qué es lo que hemos visto nosotros en los últimos años en Honduras? Líderes egoístas, que un poquito para aquellos y un montón para mí. ¿Mel y Juan Orlando son egoístas? Sí, no solo miremos en Honduras, miremos en América Latina. ¿Pero Mel y Juan Orlando son egoístas? Para mí que sí. Para mí que sí, ¿sabe por qué? Porque un poquito para aquellos, una bolsita solidaria para aquellos y un montón para mí. Y nosotros lo estamos viendo porque los hechos nos lo demuestran. Imaginen que es inmoral que le regalen una casa a una persona humilde y después vengan, ¿verdad?, y gasten 50 millones por la televisión para decirle al pueblo de que le regalaron una casa a una persona. Yo le decía a la MASI el otro día, bueno, ¿y qué están haciendo con eso? Si eso es inmoral y es ilegal y es acto de corrupción. Y me decía, es que no hay leyes para controlar eso. Me decía la MASI, no hay leyes en Honduras para controlar eso. Para controlar los abusos, porque es un abuso utilizar los dineros del Estado.
Todavía no han sacado a relucir los verdaderos responsables de lo que sucedió en el Seguro Social. Por eso yo llamo a los indignados, que porque se han parado, tenemos que levantarnos, tenemos que unirnos. O en Honduras vemos gente que tenemos mucho valor. Y yo sé que hay miles de hondureños, hombres y mujeres, que tienen deseos de salir a luchar por la patria. Y eso es lo que yo le estoy proponiendo, que como verdaderos... ¿De estos dos señores qué piensa usted? No, ellos son hondureños, tienen derechos como hondureños, pero... Pero usted me está diciendo que Renan y Carlos Eduardo mienten. En resumen, eso está diciendo. Yo no he dicho eso. En resumen, eso está diciendo. Yo he dicho que tiene mucha retórica, y en la retórica no dicen la verdad. Anda repartiendo bolsas ahí de comida y para conseguir votos. Bueno, entonces remitámoslas a los hechos. Y que este otro señor habla bonito, pero Bueno, yo le estoy diciendo que nos remitamos a los hechos. No tengo que mencionar palabras, sino que vámonos a los hechos. ¿Qué han hecho unos y otros en Honduras? Estos dos señores. No. Sí, es que son los partidos. Estamos hablando, pero no estamos hablando, no estamos personalizando. Ellos representan. Yo tengo una característica y siempre se la digo al pueblo hondureño, que yo lucho contra los problemas, nunca contra las personas, porque los problemas son lo que debemos nosotros derrotar. Los problemas que están en el país, esos problemas que han mencionado aquí, el problema de pobreza, el problema de inseguridad, que yo le digo al pueblo hondureño, el problema de inseguridad es porque no lo han querido resolver. En un año se puede resolver ese problema de inseguridad, porque la estrategia que están aplicando es mala y no le están dando cuentas a nadie de todo ese dinero que se está gastando en seguridad. Es otro de los problemas que tenemos, ¿verdad? Un hecho real, que se está gastando demasiado dinero y la seguridad no mejora en el país. Solo en lo que va de este año ya hay 40 masacres en Honduras. ¿Y cuántos muertos tenemos en el país? Eso es lo que debemos de ver. Y más de estar aquí hablando de una reelección, deberíamos estar hablando de cómo solucionar esos problemas al pueblo. Porque eso sí es cierto. La gente está sufriendo. ¿Será que como todos están seguros en sus casas mientras a los humildes los están asesinando en las calles? No es posible. Por eso es que el diablo lo llamaba a todos los líderes de los diferentes partidos, que en esta ocasión pensemos más como patriotas, que nos unamos para sacar el país adelante. Eso es lo que debemos hacer si realmente amamos a esta tierra y queremos que el país salga adelante. No puede ser, como bien lo dijo Carlos Eduardo, de que aquí hayan tantos muertos más que en esos países que están en guerra. Y no vamos a salvar a ninguno, porque si yo le saco estadísticas desde el 2005 para acá, aquí vamos casi 100.000 muertos en Honduras. Aquí mi amigo Tim Torres le da la razón a usted. Con el respeto de Carlos Eduardo, el verdadero golpe fue el de Mel, que nos trajo a Chávez a insultarnos. Gracias a Dios que tuvimos una institución como las Fuerzas Armadas que puso orden. Estaríamos peor que Venezuela porque acá no tenemos petróleo, dice Tim Torres. ¿Don Renan? Obviamente toda la plática que hemos estado sosteniendo aquí ha sido alrededor de una posible... La gente me dice, qué buen programa, me dice. Sí, no, y lo felicito. Ha sido sobre una posible participación de Juan Orlando Hernández en las próximas elecciones. Hasta la consulta del Partido Libertad y Refundación va en torno a si Juan Orlando participa en una posible reelección, algo que él no lo ha manifestado. Sin embargo, todos los nacionalistas sí queremos verdaderamente que Juan Orlando vuelva a postularse. Ya hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia, se quiere regular de tal manera de que no haya una reelección indefinida, sino que haya una reelección únicamente por un periodo, y por esa razón va a llegar al Congreso Nacional más de 1 millón de firmas que se están recolectando en este momento para pedir que verdaderamente se regule. Si no se regula, queda indefinida. Si se hace conforme lo que quiere el Partido Nacional, entonces se estaría regulando por un tan solo periodo y entraríamos en el concierto de convertirnos en el 15 país de toda América en donde se permite la reelección. Prácticamente solo quedaría México, Guatemala y Paraguay. Y más adelante yo estoy seguro que también van a seguir dando pasos en ese sentido. Sobre la consulta que está haciendo el Partido Libertad y Refundación, hay una contrariedad. Ellos reflejan un gran temor a que Juan Orlando se vuelva a lanzar.
Sin embargo, ¿Por qué te yo reís? quiero desearle a Carlos Eduardo el mayor de los éxitos y créame, a mí sí me gustaría, Carlos Eduardo, que fuese Mel el candidato del Partido Libertad y Refundación. Me encantaría. Entonces, no tengo ningún temor, ningún temor. Nos remitiríamos a lo que hizo él en sus años de gobierno con respecto a lo que ha hecho Juan Orlando. Dije que es un abuso de Juan Orlando y de Mel. Sí, no, es que eso, son algo tan que poderosos, está ya permitido, que se ponen sobre la Constitución y hay la algo ley. bien importante. Yo creo que aquí podemos estar debatiendo, escuchando las opiniones del general, las de Carlos Eduardo, las mías, y al final son una opinión dentro de 8 millones. ¿Qué es lo que va a ocurrir el tercer domingo de noviembre del año 2017? Es el pueblo el que va a ir. Juan Y es el pueblo el que va a decidir. Es lo más seguro. Y eso es parte de la democracia que va a existir en nuestro país. Y créame, va a ser el pueblo el que va a valorar. O escogemos a alguien que puede ser un caos, alguien que no se sabe, que puede hundir este país, o hay alguien que ya está aprobado. ¿Quién es ese caos? No, aquí díganme. Pueden ser nuevos. No, díganme. Pueden ser nuevos. No es Mel. El pueblo ya va a conocer entre lo que hizo Mel y lo que está haciendo Juan Orlando Hernández. Y es el pueblo el que va a decir. Yo voy a decir, obviamente como nacionalista, que va a ganar Juan Orlando. Pero no, es el pueblo. Entonces démosle la oportunidad a que sea el pueblo el que decida. Esa va a ser la gran consulta. Las que estamos haciendo ahorita los nacionalistas, las que están haciendo los del Partido Libertad y Refundación, esas no son nada, pero nada vinculantes. Van a ser vinculantes cuando esté dentro de una ley, como si lo pide el ahora general. lo que quieren regular y ya empotrados en el poder, lo vuelven a regular por un periodo más, que bárbaros. Cómo insultan la inteligencia del pueblo. La regulación se va a dar en el Congreso Nacional, donde están representadas todas las fuerzas políticas del país, y se debe de hacer dentro de la ley electoral, y se requieren 86 diputados para poderlo hacer, que tampoco no es nada fácil, pero ahí hay que buscar esos entendimientos para poder tener esa visión hacia los cambios y transformaciones que vendrán en los próximos años en nuestro país. Hay reformas electorales, deben haber. ¿Cómo usted cree que Juan Orlando Hernández y Mel Zelaya se deben presentar y ser presidentes, buscar ser presidentes? Mire, sigo insistiendo. Nos vamos, general. Dele un mensaje al pueblo. Yo le doy un mensaje al pueblo. Juan Orlando y Mel deben ser o no candidatos. Para mí, como está la Constitución en este momento, no. Porque están violando la Constitución de la República y ningún político puede estar sobre la Constitución. No es más poderoso que la ley. La ley se hizo, y vuelvo a repetir como conclusión, para evitar que unos abusen de los derechos de los otros. Porque aquí nos debemos de respetar unos y otros. No crear una crisis ni un conflicto. Y además de eso, yo le digo que esto que están haciendo los nacionalistas tiene los mismos defectos que en el 2009, ¿verdad? Porque tiene características especiales como es la ilegalidad, la imposición. Si usted estuviera al frente de las Fuerzas Armadas, ¿quita a Juan Orlando como quitó a Mel? Yo no podría decirle eso porque sería un supuesto. Carlos Eduardo, solo una cosa más. Carlos Eduardo le dijo aquí que pidiera perdón. Va a pedir perdón. ¿Y yo qué he hecho de malo? Yo lo que he hecho es cumplir con la Constitución y la ley. Lo que yo le decía, ¿verdad? Que todos aquellos que delinquen son inocentes, se presentan cuando van a los juzgados como mansas palomitas. Nadie es delincuente. Entonces, el que viola la ley para mí es que comete una delincuencia. Pues, y entonces alguien tiene que ponerles orden. Y para eso el Estado tiene sus órganos coercitivos para poner orden, para evitar que violen la ley. Y eso es lo que yo les estoy pidiendo a ellos, que hagan las cosas correctamente. La Constitución ya establece procedimientos cómo pueden hacer. Mire, fíjate que voy a aprovechar porque ¿usted cree que Juan Orlando y Mel ya se pusieron de acuerdo? Seguro que sí. Ya andan en eso los dos, ¿verdad? Seguro que sí. Ya están hablando lo mismo, el mismo idioma. Pues yo le decía, ¿verdad?, que la diferencia que existe entre el 2009 y esta vez es que en aquel momento eran rojos. Ahora están de moteados, pero no moteados militares, sino que han moteado rojo, negro y azul. Entonces así están ahora. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, que no están respetando la ley. Y ya le están demostrando al pueblo que la ley para ellos no existe. Y lo peor del caso es que cuando llegan al estadio todos juraron
sobre la Constitución y sobre la Biblia. Lo hizo uno sobre la Biblia, que iba a respetar la Constitución y la ley y hacer que la respetaran, pero a mitad del camino se los olvidó y están utilizando los instrumentos del Estado para beneficio propio. ¿Y quién le va a decir a usted que, como dicen ellos, regulémosla por una sola vez? Si los gobiernos populistas los caracterizan de que quieren permanecer en el poder hasta que se mueran. Y si es posible, si vuelven a revivir, volver a gobernar. Juan Orlando y Mel son lo mismo. Es lo mismo. Entonces, Juan Orlando y Mel son lo mismo. Para mí que están en la misma ruta, o sea, y esa ruta no es la correcta, porque es la ruta de la ilegalidad. Recuerden, la ley no es para dar privilegios, sigo insistiendo, porque también hay derechos de los otros 8 puntos y fracción de millones de hondureños, que también tenemos derechos, no solamente uno. Y los derechos de la gente que están asesinando en las calles, y los derechos de la gente que no tiene trabajo. ¿Qué le dice usted a Juan Orlando y a Mel? Que respeten la ley, que respeten la ley, que respeten la Constitución, que ellos no son más poderosos que la ley y la Constitución. Eso les digo yo, ¿verdad? Y invito a todos los hondureños a que nos unamos, porque si no, vamos a tener una dictadura y después vamos a estar llorando como mujeres lo que no pudimos defender como hombres, como decía el ejemplo ese de la mamá del rey Moro, ¿verdad? Entonces no puede ser, tenemos que salir a defender nuestra patria de los abusos. Yo le digo a los jóvenes, ¿qué pasó, jóvenes? Yo sé, ¿verdad?, que la política está secuestrada y con procedimientos del siglo XIX, ¿verdad? Y por eso es que muchos jóvenes no se quieren meter, porque los jóvenes quisieran que la política estuviera a tono con las exigencias del siglo XXI, pero no hay que modernizarla. Eso es lo que yo estoy proponiendo como miembro de la Alianza Patriótica, que nos unamos independientemente de las ideologías políticas, que nos unamos una vez y que pensemos como verdaderos patriotas y digamos, vamos a hacer algo por el país. El país es el más atrasado en este momento de América Latina, el más pobre. No puede ser. Tenemos que salir a luchar por una Honduras mejor. Y claro que es posible, todo es posible, pero haciendo lo mismo con los mismos políticos, son los mismos resultados. Tenemos que probar, tenemos que darle cabida a la meritocracia en Honduras. Hay mucha gente muy preparada en el país, así es que los invito, compatriotas, a que nos unamos independientemente de los colores políticos a luchar por nuestro país y arrebatarlo de esas manos que lo tienen secuestrado, y son las manos de los políticos tradicionales que tienen hundido el país. General, mucho gusto, un placer de saludarlo. Gracias. Don Renan Inestrosa, sus conclusiones, por favor. Cada hondureño, por humilde que sea, tiene el derecho de poder elegir sobre el futuro de él y el futuro de su familia. En las próximas elecciones tendrán la oportunidad de escoger entre candidatos nuevos que muchas veces son buenos para poder hablar, pero que cuando ya están en el gobierno son un completo caos. No hay una unidad de criterios, no hay decisiones a favor de ¿A Libre se está refiriendo? A cualquiera, ¿verdad? El pueblo va a tener se está refiriendo a Libre. Oportunidad. Es que puede llegar cualquier otra persona hablando bonito, pero ya cuando se están en el gobierno hay un caos, hay una gran división, una proliferación, una competencia, prevalecen los intereses personales, los intereses de partido y dejan allá relegados los intereses de país. O hay escoger a alguien que ya está probado, que está haciendo bien las cosas, que está cambiando, que está transformando este país, que está creando una nueva Honduras, que está llevando programas sociales, que está transformando la infraestructura vial de nuestro país, que está mejorando las condiciones de seguridad, las condiciones de salud, que está aumentando los días de clases en el sistema educativo, como lo está haciendo Juan Orlando Hernández. Y es el pueblo el que se va a manifestar, y es el pueblo el que está demandando que él vuelva a postularse, y al final van a ser las urnas, van a ser los hondureños los que van a tener esa oportunidad entre escoger a alguien, ojalá que sea Mel, uno de los candidatos del Partido Libertad y Refundación, y nos vamos a enfrentar, y estoy seguro que va a ganar Juan Orlando Hernández, porque el pueblo le va a apostar a esos grandes cambios, a esas grandes transformaciones. Gracias, ingeniero Renan Inestrosa. Me dice Brian Jeffrey Ortiz, los del pueblo no queremos reelección, estamos con Romeo Vázquez Velázquez. Felicitamos, dice Walter Montoya, felicitamos al compañero Carlos Eduardo Reina por su participación con la verdad clara de la vida mejor en nuestro país. Adelante, Carlos Eduardo. Y adelante. Cerramos. Gracias, Raúl.
pueblo hondureño, tenemos todos un reto. ¿Vamos a adueñarnos de nuestra patria o la vamos a dejar como está? En la bolsa de un montón de poderosos que tienen a un títere que les maneja el gobierno del Estado. Yo creo que cuando Renan habla, Renan es una buena persona, a mí me cae muy bien en lo personal, y él cumple su papel como militante de su partido. Pero él, cuando dice todo lo que está pasando, la gente se debe preguntar, ¿a quién se refiere? Si eso no ocurre en Honduras. Si en Honduras estamos cada vez peor. Ahora, si vamos a hablar de éxito económico, hablemos del gobierno de Mel, que tuvo un éxito al 7% de crecimiento económico. Eso es realidad. Por lo hondureño, usted que va al supermercado, que ahora no le ajusta el sueldo, en el gobierno del presidente Zelaya, el sueldo se le reconoció, que su trabajo valía lo suficiente al menos para comprar la canasta básica. Cosas a las que se niega el Partido Nacional a reconocer, siempre golpeando su bolsillo. Si vamos a hablar del tema de integración con la comunidad, con los países, fue el presidente Zelaya quien integró Honduras con los hermanos del sur, que nos dieron solo solidaridad. Aquí no les gusta la solidaridad, les espanta. Cuando entraron 100 tractores regalados del sur, aquí se enojaron los que venden tractores, porque ese año no iban a vender tractores, porque primero es el negocio y después la producción, después el pueblo hondureño. Eso es lo que queremos cambiar. Queremos que ustedes tengan un gobierno que vele para que el pueblo crezca, para que tenga oportunidades, salario digno, la seguridad. Vamos a ver, en el gobierno del periodo del presidente Zelaya, la seguridad no mejoró como debe haber mejorado. Pero yo le pregunto a usted, ¿quién dirigía la Corte Suprema de Justicia cuando Mel era presidente? El Partido Nacional. Vilma Cecilia Morales era la presidenta de la Corte. ¿Quién dirigía la Fiscalía en el gobierno del presidente Zelaya? El fiscal era nacionalista, Leonidas Rosa Bautista. ¿Y la seguridad que lo dirigía? Aquí está el general que dice que aquí llovían las avionetas. Él no maneja los radares de las Fuerzas Armadas y de la Fuerza Aérea. ¿Cómo es que llovían avionetas y el general era el jefe de las Fuerzas Armadas? ¿Se fija, pueblo hondureño? ¿Se fija cómo son? ¿Se fija cómo manipula? Pies de arena. Con un poquito de viento se desmoronan. La verdad, yo no lo interrumpí, general. Yo lo escuché calladito. No me interrumpa, por favor. Esa es la mera verdad. Pueblo hondureño, vamos a la consulta. Libre convoca su militancia el 30 de octubre para ser consultado, para saber si vamos a derrotar a Juan Orlando o no. Nosotros no tenemos pacto con Juan Orlando, nosotros queremos derrotarlo. Los que tienen pacto son los que quieren que no se haga nada, para que él se reelija solo. Nosotros lo vamos a derrotar, óiganlo bien, apunten la fecha, 24 de noviembre del 2017, Juan Orlando saldrá derrotado por el candidato del Partido Libertad y Refundación. Óiganlo bien. ¿Quién va a ser? José Manuel Zelaya Rosales. Creo yo que debe de ser el próximo presidente. Carlos Eduardo, yo lo quería hacer una pregunta. Díganos, vamos. Sí, solo la pregunta. Usted es abogado, ¿va? Estudia Derecho. Bueno, ¿sabe cuál es la misión de las Fuerzas Armadas? Miren en qué artículo de la Constitución dice que las Fuerzas Armadas son responsables de combatir el narcotráfico. ¿Tienen los radares, compañero? No, mire, ¿Tienen los radares, sí o no? No, mire quién es responsable. Entonces le pregunto. ¿Tienen los radares, sí o no? Le pregunto. Y además de eso, si caen avionetas en Honduras. No hay radares, hombre, en Honduras. Hombre. Los presidentes no han comprado radares. Bueno. Nunca han querido comprar radares. ¿Te quieres saber? Nos vamos. Tiene algo que decir. Gracias, Renan. Gracias, Renan. Un gusto. Igualmente, y bienvenido tu candidato. Estamos listos. Raúl, general, pasen feliz día. Pueblo hondureño. Gracias a todos. No nos cambie un momento. Estamos desde San Pedro Sula. Buen día. Esto fue La Entrevista con Raúl Valladares.